Hola a todos, voy a mostraros una práctica del máster de Ingeniería de Software Web, en concreto de la asignatura de Tecnología Web Multimedia, donde consistía en realizar una aplicación en Ajax para este chat que estamos viendo. Los requisitos de la práctica eran que tenía que haber un nombre de la persona que era la que quería introducir alguna línea en el chat, el texto a enviar con un alert por cada mensaje enviado y un botón de reset de base de datos, que es un botón de reset de la conversación. Para ver el funcionamiento, hola, soy Pepe, botón de alert, refresco en el otro lado, hola, soy Lola. Ahí estamos. ¿De acuerdo? En cuanto a la implementación del backend, utilizamos el NetBeans IDE 6.9.1 con sus actualizaciones y el SAMP. Ahí está. En concreto utilizamos SAMP para haber utilizado todas las herramientas de SAMP, pero bueno, al final solamente utilizamos lo que es la base de datos que nos viene incorporada. En concreto es esta, DBC presencial, con una simple tabla con 3 campos. El tiempo es un campo que nos sirve para ordenar las entradas, ya que luego la presentación dentro del textbox del Ajax tenía que presentarse con la última entrada, tenía que ser la última. Bien, PHP admin para todo el tema de gestión y administración de la base de datos. Y sí, el servidor que se empleó pues fue un Tomcat, versión 6. Bien, en una primera parte de esta práctica había que realizarla, digamos, a mano. Había que crear todo lo que es la base de datos, había que realizar lo que es la llamada Ajax muy manual. Muy manual porque había que generar todo lo que es el XML, HTTP request, había que mandarlo, había que utilizar todos lo que son los métodos que emplea una solicitud Ajax. Por otro lado, había que realizar la práctica utilizando un framework que en nuestro caso fue el Prototype. Bien, vamos a ver el archivo JavaScript que contiene los métodos manuales, digamos, del Ajax, con una función init, ¿vale? Ya que este es el que al final se utiliza, el index.jsp, para explicar el código el HTML. Pues como vemos, en un load un init y los eventos JavaScript, mi función event para cuando se introduce un texto, y Raise Database para cuando se da al botón on click sobre el botón de reset de la base de datos. Esto volveremos más tarde, es el código con Prototype y aquí tenemos el código JavaScript. Bien, mi función simplemente es una función JavaScript que lo que recoge es el keycode de la tecla que se ha pulsado y se comprueba que es un intro para realizar todas las operaciones del test area, el test envío, etc. ¿Vale? El clear y se hace lo que es el init request, ¿vale? Que lo separamos en una función, inicializa todo lo que es el XML HTTP request, ahí está, abre la solicitud, setea lo que es la cabecera y establece como función del cambio una función, bueno, la hemos llamado callback por la nomenclatura que se suele utilizar en JavaScript, muy clásica para todas las funciones de callback. Y callback lo único que hace es la función que recupera el valor de la respuesta
y si ha ido bien, no ha habido ningún problema, recupera y en Pass Messages recupera toda la información y nos la muestra. ¿De acuerdo? En principio esto está adaptado para XML y JSON. En esta parte se dejó como XML. ¿De acuerdo? Y aquí finalmente el alert con la información que se envía por parte del usuario. Bien, lo que al final se dejó como entregable fue la parte del prototype, donde se redujo de una manera importante todas las líneas de código que hay que generar. Se empleó como plantilla el archivo JavaScript y sobre esa plantilla pues se mejoró claramente, como vamos a ver, el código. Esto se metió dentro de un tag script, ¿vale? Se podía haber sacado dentro de otro archivo, pero bueno, como tampoco era un código demasiado denso, se optó por dejarlo ahí. En este caso, cuando se carga, pues se llama a la función refrescachar y que emplea simplemente el método periodical updater con sus parámetros. En este caso, qué es lo que queremos refrescar, dónde está el servidor y qué es lo que queremos hacer, el método, la función que se encarga para en caso de éxito y la frecuencia en la que se realiza. Mi función igual, simplemente lo que hace es recuperar el key event, el key code de la tecla pulsada por el usuario y resetear todo el área. Ahí estamos. Y finalmente, fíjense cómo cambia con esta simple línea. Nos quitamos todo el código anterior. Finalmente se resetea, se pone vacío. Muy bien. Cuando se ejecuta con éxito el updater o el periódico updater, se actualiza el test area mediante esta función de aquí, que es la misma, pero mucho más fácil. Utilizando el JSON, ¿de acuerdo? El init request tal cual, y luego los tres métodos de borrado y reset de la base de datos, como se ve. Bien, el Bora Database Servlet, como su nombre indica, es un servlet que lo que hace es, mediante JDBC, resetea la base de datos, que no es nada más que hacer un delete de toda la tabla chat. ¿De acuerdo? Setea la respuesta con sus cabeceras y muestra un mensaje, que es el que se muestra. De acuerdo. Bueno, para que vean que no hay ni trampa, ahí está. Bien. El core de toda nuestra aplicación es este servlet, servidor. Bien. Bueno, como se puede ver, el código puede haber sido bastante más refinado, incluso un pelín más limpio, pero bueno, se buscaba más que nada entender lo que era el Ajax y aplicar la funcionalidad, porque además esta asignatura consta de otras dos prácticas más, es tecnología web multimedia, donde hay que hacer otros 6 minijuegos en Flash y una aplicación con 3 mini aplicaciones en Silverlight. Y aparte hay trabajo intermedio y trabajo final. Este en concreto es el trabajo final de la parte de Ajax. Por tanto, el tiempo era bastante limitado. En cualquier caso, empleamos 3 atributos para la conexión JDBC, nuestro buffer para la salida, context por si necesitamos hacer algún método propio del contexto servlet y el texto que envía el usuario. De acuerdo. Pues como se ve aquí, todas las peticiones son procesadas por doPost, pero siempre van al método doGet. ¿Cuáles son los parámetros? Se recogen ahí, la que vienen en la URL. En caso de JSON, se meten dentro de un JSON array, ¿vale? JSON object reutilizable. Conexión a la base de datos,
se mira el texto, el nombre y se insertan los valores dentro de la tabla de la base de datos. Esto realiza un select que se ordenan además por descendentemente, ya que el orden de salida fuera dentro del text box tenían que ser de acuerdo a las entradas más antiguas, tenían que ir en la parte superior y las entradas más nuevas en la parte inferior. Por tanto, ya se lo dábamos ordenado al parse messages. Ejecuta la query, reinicia el buffer, solamente nos interesan las 5 últimas, ¿de acuerdo? Las 5 últimas. Si es XML el formato, se establece los tags. Si es JSON, al JSON array, ¿de acuerdo? Las 5 últimas, de nuevo, se cierra la conexión, se setean las cabeceras y con eso ya tenemos toda nuestra información para que nuestro parse messages obtenga el texto que tiene que introducir dentro del texto. Pues con esto finaliza, os quería mostrar simplemente lo que es una solicitud Ajax con prototype y una solicitud Ajax de una manera más manual, que era lo que consistía nuestra práctica de Ajax. Muchas gracias y hasta otra.